Bueno, buenos días a todos. Mi nombre es Antonio Sánchez para servirles y desde el punto de vista de nuestra escuela decidimos trabajar como parte de la transversalidad, usar la transversalidad para trabajar el proyecto Habla Escuela Comunidad, que es uno de los intentos que venimos realizando. Para nosotros en el segundo año decidimos que se llamara el podcast que nos une con nuestra comunidad. Como todos sabemos, el proyecto Habla Escuela Comunidad lo que busca es que los planteles se transformen y se conviertan en escuelas abiertas y que se vinculen tanto con la sociedad a corto y a largo plazo. Esto significa que el proyecto Habla Escuela Comunidad tiene estas sugerencias para poder trabajar: el cuidado y protección del medio, la educación cívica, la alfabetización, seguridad, derechos, cultura, emprendimiento e innovación. Como todos sabemos, el proyecto Habla Escuela Comunidad está totalmente vinculado con el plan de mejora continua. Entonces, las categorías que el plan de mejora continua tiene, pues son estas, que son las 7, y nosotros decidimos abarcar estas tres categorías: la proyección transversal de equidad y bienestar, el desarrollo socioemocional y la seguridad, atención y prevención de la violencia en nuestra escuela. Esto significa que dentro del proyecto Habla Escuela Comunidad, usando la transversalidad para poder lograr nuestro trabajo, nos dimos cuenta que necesitamos difundir información referente a ciertas temáticas con el contexto de nuestros estudiantes de segundo año. Cuando estuvimos trabajando esto, tuvimos nuestras reuniones en las jornadas de acompañamiento docente y nos dimos cuenta de que los estudiantes necesitaban abordar ciertas temáticas conforme las problemáticas que ellos tenían. Y entonces decidimos dividirnos. El segundo uno necesitaba trabajar cosas de empatía por la dinámica del grupo. En el segundo 2 se presentó la muerte de un chico por consumo de drogas y entonces decidimos trabajar resiliencia. En el segundo 3 hay chicos que tienen orientación sexual distinta y por esa razón decidimos trabajar la sexualidad responsable, porque había ciertas conductas en donde discriminaban a muchachos con una orientación diferente. Los chicos de segundo 4 tenían un problema para ser creativos en sus trabajos, les poníamos alguna actividad y luego no podían desarrollarla. Y el número 5, en el grupo 5, empezaba también con el consumo de alcohol y de algunas sustancias y decidimos abordarlo desde este punto de vista. Entonces, como es el trabajo de podcast, parte de la materia de comunidades virtuales, nosotros trabajamos la idea de que necesitábamos fortalecer con los estudiantes estas habilidades para que ellos pudieran entonces cambiar sus conductas en beneficio de su salud. Como estamos trabajando el proyecto Habla Escuela Comunidad, decidimos abarcarlos desde estos 3 aspectos. El aspecto del aula para identificar las problemáticas de los estudiantes, el aspecto de la escuela, que nos permite fortalecer el trabajo colaborativo en el caso del segundo año, y la comunidad para sensibilizar a los alumnos, padres de familia y docentes sobre la normalización de esas conductas de riesgo que les generan problemas. Cada una de nuestras asignaturas que participaron en el segundo año tenía su propio cronograma dependiendo de las actividades, sus recursos y sus indicadores. Les quiero presentar el ejemplo de segundo 5, porque bueno, como se dieron cuenta, cada grupo tenía sus propios productos y quise traer nada más el del grupo 5. Hicimos la primera investigación. Dentro de este grupo y de los otros grupos había diferentes temáticas. En el caso particular de los muchachos del 5, traigo el ejemplo de alcoholismo en la adolescencia. Y entonces ellos se dieron la tarea, con la guía de los maestros, de subdividir este problema del alcoholismo. Ya algunos hablaban de cerebro, otros hablaban de huesos, de tiroides, gónadas, aparato digestivo, tegumentario, el efecto teratogénico en los niños no nacidos y en el embarazo. Y cada uno de ellos se dividía para poder hacer la investigación.
Nosotros teníamos una bitácora, cada grupo tenía su bitácora en donde se llevaba el avance, el seguimiento, las revisiones que hacían los maestros, los productos que se estaban estableciendo para cada uno de estos trabajos, en donde los muchachos tenían que apropiarse de la información. Este es uno de los instrumentos que utilizamos para evaluar la información, que como les comenté, esto es de primer parcial. Aquí está la evaluación, la retroalimentación que hacían los maestros para que los chicos se dieran cuenta en dónde estaban fallando y mejoraran para su producto. En el segundo parcial nos dimos a la tarea de empezar a realizar el guión que iba a utilizarse para la presentación del podcast. Entonces ellos tenían que cumplir ciertos requerimientos y pudieran hacer la realización, utilizando siempre la evaluación formativa, porque siempre los estábamos corrigiendo y retroalimentando. Con los grupos, bueno, sus problemáticas que se estaban presentando. De ahí los chicos empezaron a escribir, empezaron a trabajar en sus computadoras, desarrollando el guión y sobre todo estábamos asignando funciones. A quién le tocaba ser el director de todo el trabajo, quiénes iban a ser las personas que hablaban al micrófono, quiénes eran los editores, quiénes se dedicaban a trabajar el audio y el video, todo eso lo estábamos planeando ahí, que ya es el segundo parcial. Aquí hay algunos ejemplos. Los chicos, usando las herramientas de comunidades virtuales, tenían que subir la información a ciertas páginas para que estuviera disponible para todos. Aquí también, como parte del guión, tenemos que hacer una escaleta. La escaleta es una dosificación del programa. Hay podcasts que duran mucho, pueden durar 1 hora, 10 minutos, 5 minutos, y podemos hacer temporadas completas con ellos. Y estuvimos trabajando así en la escaleta, dividiendo los tiempos para que ellos pudieran ir ensayando. Entonces hacíamos las pruebas ahí en el salón para que ellos presentaran la información. Posteriormente, bueno, cuando estuvimos hablando del guión y de la escaleta, pues también teníamos un mismo instrumento de evaluación para todos los maestros, y esa era la parte importante. Aquí están las retroalimentaciones, el seguimiento que fuimos llevando con estas listas de cotejo y lo que cada estudiante tenía que hacer conforme iba avanzando, y ellos tenían que firmarlos para saber si estaban avanzando o no. Aquí también nosotros tenemos en la escuela un problema de comunicación, porque a veces todo lo queremos resolver por WhatsApp y en muchas ocasiones se llena de información la plataforma y luego no nos enteramos, porque la autoridad publica y luego los compañeros enterado, y se hace una cascada de como 90 y ya no me enteré de la notificación. Entonces decidí que lo hiciéramos a través de escritos, la forma tradicional, para que los compañeros firmaran que estaban enterados, aparte de que se publicaba. Con todo esto llegamos al tercer parcial, en donde ya teníamos nosotros el guión, la escaleta, y ahora ya teníamos que hacer la grabación y la edición de nuestro trabajo. Ya los muchachos consiguieron sus materiales, algunos pidieron prestados, otros sí tienen recursos y pues compraron sus materiales y empezaron a grabar los chicos. Entonces ya ellos son los que conducían el programa. Tuvimos diferentes materiales, cada uno de los grupos presentaba su podcast y todos ellos tenían que ir editando y presentando las clases para que los maestros escucharan lo que estaban diciendo y corregirles el vocabulario o la información que estaban emitiendo. Posteriormente, ya que tuvimos los podcasts construidos, empezamos la evaluación y dividimos nuestra evaluación en dos formas. Por un lado, el voto del público, que la gente de la comunidad escuchara el trabajo de los muchachos, y por otro, la valoración técnica de los maestros. Y lo que hicimos fue pasar toda esta información a las plataformas y que la gente pudiera votar. Entonces ya los muchachos empezaron a ir con la gente a mostrarles sus podcasts para que la gente los escuchara o los viera, porque algunos de ellos lo hicieron en video. Con todo esto, para la fecha del 17 de junio decidimos presentar esta feria de proyectos de aula, escuela, comunidad, en donde ya teníamos una dosificación, los profesores de la academia del segundo año, teníamos las fechas, quienes eran los responsables de cada grupo, los tiempos para presentarlo.
y se empezó la divulgación. Entonces los muchachos subieron a blog, los bloggers subieron todos sus podcasts y entonces empezaban a trabajar el primer episodio, porque teníamos muchos episodios. Entonces los muchachos empezaban a subir sus podcasts, tenían códigos QR para que las personas pudieran escanear el código, ver en el teléfono el podcast y al mismo tiempo votar, porque esa era la idea, ya que estaban publicados, que los jóvenes votaran. Una vez hecho esto, con las diferentes temáticas de los grupos, nos dimos a la tarea de recabar las evidencias para que la comunidad participara. Estas son personas obviamente fuera de la institución, pero al mismo tiempo decidimos que ellos votaran así en tiempo real y los muchachos vieran cómo se estaban moviendo las gráficas, a quién le gustaba más, a quién le gustaba menos, porque en cada grupo teníamos varios equipos y era como el premio, es que el podcast que tuviera más votos y que sacara más puntos iba a exentar todos los exámenes de todas las materias. Entonces los muchachos estuvieron muy motivados, buscando y tuvimos problemáticas, pero bueno, ya logramos resolverlas. Estaba así la evaluación del podcast. Este es el instrumento que usamos los maestros para la evaluación técnica, entonces ya usando las listas de cotejo ya pudimos ir evaluando cada uno de los podcasts. Ahí están algunos ejemplos, obtuvimos estas gráficas para que aquí están los maestros que participamos, somos 23 participantes y así ya teníamos. El 50% era el público y el otro 50% éramos nosotros. De ahí salen las gráficas y gracias a esto pudimos saber qué equipo de cada grupo ganaba. Pero no solamente era que ganara y exentara los exámenes, ellos tenían que participar en la feria. Luego entonces nos organizamos para poder trabajar y pudimos hacer la presentación con nuestros alumnos en la escuela, porque ellos ya habían salido a trabajar en la comunidad, ahora nos faltaba hacerlo en la escuela. Y entonces estuvimos presentando los podcasts a los grupos, entonces entraban los grupos por el pequeño espacio que tenemos y así, y toda la escuela en el viernes estuvo moviendo para ir a escuchar a los muchachos. Eso, bueno, como ustedes se dan cuenta, lo subí a mi canal de YouTube para que estuviera también disponible para las personas. Ahí también lo que hicimos es que los equipos que también tenían muy buenos trabajos presentaron su podcast en el receso para que la comunidad también escuchara, porque los que estaban en la sala eran los que habían ganado, pero había trabajos muy buenos que habían perdido por 1 o 2 puntitos, entonces decidimos que lo presentaran a todo el patio para que escucharan. Y durante una semana en el receso estuvimos presentando los podcasts. Y bueno, esto es lo que logramos. Se hizo la concientización de la problemática, se alcanzó la transversalidad, porque de eso se trata el proyecto Aula Escuela Comunidad, se comprendió el trabajo en equipo y se resaltó la importancia de la convivencia armónica y el cuidado de la salud de las familias y los estudiantes. Bueno, tenemos varias debilidades en nuestro trabajo, tenemos problemas de comunicación, hay un problema serio en que no se entiende lo que es la transversalidad y lo que es el proyecto Aula Escuela Comunidad. Hay personas que lo consideran separados y no, en realidad nosotros lo consideramos uno solo. También las amenazas, que hay saturación de programas y proyectos, no se concibe el PAE como parte de la transversalidad y bueno, algunas cosas que nosotros tenemos que mejorar mucho. Y bueno, otro problema que tenemos nosotros es que el formato que les estoy presentando no se parece nada al formato que nos mandó la Dirección General. Entonces, ya cuando quisimos cuadrar el proyecto que nosotros habíamos escrito con el formato que nos manda la dirección, pues hay muchas deficiencias y no pudimos resolverlas a tiempo. Además, el formato llegó después. Bueno, aquí es parte de lo que viene en el programa del PEC y bueno, lo que nosotros teníamos, el formato. Y ya ven que este es todo el formato y las tablas que hay que llenar con las progresiones y demás, que bueno, ya nosotros tratamos de resolverlo. Y esta sería la consideración final. Nosotros debemos de entender que el proyecto Aula Escuela Comunidad, así como el proyecto PEC, no pueden considerarse separados,
Pues la transversalidad es parte de la educación, una estrategia curricular que busca integrar las dimensiones cognitivas y formativas de los aprendizajes. Esta estrategia nos permite abordar el análisis de situaciones cotidianas, y eso es lo que tratamos de abordar con los muchachos de segundo año. Pues yo les agradezco que me hayan escuchado. Gracias. Maestro, bueno, me parece un trabajo muy completo. Me parece que tiene muchísima comprensión lo que nos está compartiendo. Mi pregunta sería sobre el objetivo, cuando dice que se logró que los jóvenes concientizaran sobre la problemática que les caracteriza. Esa parte, ¿cómo fue posible que ustedes la percibieran? Cada maestro encargado del grupo se dio la tarea de que todas las clases, todos sus contenidos estuvieran enfocados en la problemática. Los chicos, por ejemplo, de segundo 3, varios de ellos son bisexuales, otros son homosexuales, hay chicos ahí, hacían comentarios homofóbicos. Y entonces todos nos dimos a la tarea de no haber espera. En mi caso de biología me tocaba explicarles la situación del cerebro, de cómo funciona nuestro cerebro, cómo es que estamos trabajando, cómo es que una persona nace así. Y conforme fuimos trabajando, todavía nos hacen falta las cosas temporales, pero nos dimos cuenta de que los muchachos evitaban ese tipo de conductas. No al 100% como queríamos, pero sí logramos avance en cada grupo. En el caso del segundo 4, con la creatividad, al principio los trabajos maestros estaban espantosos. Y de repente fuimos trabajando con ellos y solitos iban haciendo modificaciones. En el caso de mi materia, biología, me tocaba trabajar célula, y a los muchachos se les ocurrió hacerlo con emojis. Y no dibujaron la célula, dibujaron un emoji. Y entonces la división de la célula con el emoji y así todo eso, y con bonitos. Una chica se le ocurrió hacer una maqueta de cómo podía hacer todo eso. Entonces ya ellos solitos fueron con la creatividad. En el caso de los muchachos del 5, ese grupo es bastante complicado, pero ahí vamos batallando con ellos para que modifiquen sus conductas. El que nos dio tremendos problemas fue el 2. El chico que murió por una sobredosis, es lo que sabemos, y el grupo se cayó mucho. Estaban muy tristes, pusieron veladoras en el salón, fue duro para ellos. Y nos dimos a la tarea de empezar a trabajar esa parte de la resiliencia. Entonces, cada materia tenía que trabajar directamente con esos temas. Entonces, eran lecturas sobre la resiliencia. Yo trabajaba con el cerebro, cómo el cerebro funciona, el cerebro resiliente, cómo es la mente, cómo trabajan los neurotransmisores y todo eso para cada uno. Y así lo fuimos separando. Entonces, sí tuvimos muchos problemas, pero afortunadamente pudimos llegar al final. Y mi segunda pregunta, gracias por contestar esta. ¿Cuál es la clave que usted pudiera identificar que es parte del trabajo que hacen al interior de su escuela para que este proyecto se vea como se ve? O sea, porque es mucho trabajo, pero además se ve bien hecho, a pesar de lo que comentan, ¿no? De pronto se complica la comunicación por muchos factores, la parte de entender que de pronto esto es más trabajo y que nos resta tiempo para desarrollar pues lo que tenemos que hacer como parte de nuestra materia, cada uno. Yo tengo 32 años dando clases y dentro de esos años siempre he pensado que la materia que me toca, que es biología, tiene que colaborar con el bienestar físico, mental y social. Y desde hace muchos años, hace como más de 20 años, he estado siempre trabajando en favor de que los chicos hagan algo que impacte en la sociedad, porque no es así de un proyecto chiquito. A mí siempre me ha gustado eso. La maestra Zuli, que estuvo trabajando conmigo, se acordará que en alguna ocasión hicimos algunos proyectos
que yo ya traía con hospitales, clínicas, centros de salud. Entonces, la experiencia yo ya la tengo desde los proyectos de la escuela comunidad. He trabajado con los compañeros poco, porque es mucho trabajo y ellos todavía no visualizan eso. La maestra Telma un tiempo trabajó conmigo cuando trabajamos cosas prehispánicas y sacamos una revista. Bueno, algo así, ¿verdad? Como una revista, pero ya tiene tiempo. Y entonces, el semestre no, los compañeros quisieron trabajar otra vez con ese proyecto, revivir el proyecto para hospitales, pero hay muchos compañeros que no entienden todavía lo que damos con la comunidad. Entonces, el primer semestre nos fracasamos horriblemente y yo tuve muchos problemas. La gente de los hospitales, de las clínicas, sabe que nosotros le mandamos la información porque ellos nos piden luego lonas para sus pacientes. Entonces los muchachos dan la tarea de hacer borradores y luego imprimir y luego exponen con los doctores en la clínica o hasta en los hospitales exponen. Pero los maestros de mi escuela de segundo año pues tuvieron muchos problemas de organización y todo eso, y entonces para el segundo año yo pedí con varios de ellos y les dije, miren, es que esto es así, y empezamos a trabajar de esta manera, yo empecé a organizarlos y todo esto, y les empecé a enseñar cómo se organiza esta parte de los proyectos. Perdón que hable en primera persona, pero es que lo hice. Y entonces ellos tienen que ir aprendiendo cómo se trabaja esto para que sea un proyecto transversal conectado con la otra escuela. Entonces, sí fue muy complicado. Maestra, además, si me permite, si acaso me permite participar, pero me gustaría resaltar que pues, el maestro en todo momento fue el líder del proyecto, nos hacía sugerencias de manera positiva y asertiva, también nos llevó el control de la bitácora y no se trabajaba desde el docente, incluso él sugirió que se trabajara desde la paraescolar con la materia de control básico, o sea, hacer equipo sí o sí. Como bien lo dijo, en un principio era como muy individualista el trabajo, sin embargo el maestro logró que fuese tanto el equipo como toda la academia, como el equipo interno, porque no eran los docentes, digamos, del segundo ciclo que del segundo, y que todos trabajaran en colaborar, así como que entregaran evidencias por medio de hacerlo, como dice el maestro, de manera tradicional, por escrito, y fírmame, y yo quiero que quede evidencia de que vas a entregar y de que entregaste también. Entonces, yo creo que esa parte es una de destacar del trabajo que hizo el maestro. Muchas gracias. Sí, nos costó mucho trabajo, pero pues los compañeros están entendiendo lo que es transversalidad horizontal, al mismo tiempo transversalidad vertical, porque pues ya cuando trabajamos en segundo se los mandamos a ellos de tercero y ellos tienen otra problemática que resolver, ya no es como nosotros. Y bueno, yo nada más quiero ya despedirme para mi participación, no sé si alguien quiera preguntarme algo más. Yo tengo, como se lo comentaba la maestra Sandra, mi canal de YouTube y también tengo mi sitio web. Entonces, toda esta información pues está disponible para todo momento que la gente pues la consulte. Entonces, si ustedes gustan, pues así me pueden encontrar en las redes. Yo me llamo Antonio Sánchez y me digo biología. Gracias, maestro. No sé si alguien quiere preguntar. Nos agradecemos su participación con la Asociación de la Sí, maestra. Buenos días, maestro. Pues de entrada, el título del proyecto pues es pues llamativo, ¿no? El podcast, ¿no? Para empezar el podcast, eso llama mucho la atención de los jóvenes, porque es lo que hacen, ¿no? Entonces, el que ustedes le hayan dado una transformación a eso, de acuerdo a lo que se vive, ¿no? A su realidad, pues eso impacta más en los jóvenes, ¿no? ¿Por qué? Porque ellos, pues, en la temática que ustedes utilizaron de la empatía, porque vemos muchos casos de bullying, sobre todo en las escuelas oficiales, no en todas, pero como que el número de comunidad que se maneja en las universidades pues, es más oscuro, ¿no? Entonces, a veces no podemos
como que atender o estar al pendiente de cada uno, ¿no? Entonces, la empatía, la resiliencia son temas bien importantes para trabajar con los chicos. La parte de la sexualidad, ¿no? También las confusiones ahorita que hay por moda, por algunos que dicen, pues por la parte, no sé si sea anatómico, fisiológico, lo que pasa con los chicos, o sea, hay muchas dudas de los chicos. Entonces, si ustedes lo hayan enfocado, que lo hayan trabajado en este proyecto, pues me parece que estuvo súper bien, impactó a los muchachos y pues a mí me quedan más felicitarlos por eso. Entonces es un proyecto pues, muy atractivo y creo que sí estaría pues bien, ¿no? Que no nada más se quedara en ustedes, sino que a lo mejor también compartieran con nosotros. Entonces yo soy de una escuela particular y a lo mejor nuestra problemática pues es, la verdad es muy minúscula a la que ustedes tienen, ¿no? Porque es lo mismo que no es pequeño. Pero entonces sí, lo felicito de toda la escuela y pues sí me gustaría que nos compartieran su trabajo. Sí, muchas gracias.